Era el rey que tenía a todo un país atemorizado. Un día, mientras se estaba escondiendo de las autoridades en la montaña, quemó $2 millones en billetes para que su hija no pasara frío. A principios de la década de los 90, Pablo Escobar estaba en el centro de la guerra de los cárteles colombianos. Durante 10 años, su imperio estuvo controlando gran parte del mercado criminal mundial. Sin embargo, en 1993, se encontró en un callejón sin salida. Escobar era ambicioso y cruel desde niño. No tardó en ascender en el mundo criminal hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, su imperio siempre fue marcado por la violencia y su camino hacia la cima estuvo lleno de sangre. Uno de los principales objetivos de Pablo era lograr la aprobación de una nueva constitución que prácticamente prohibía la extradición de ciudadanos a Estados Unidos. La extradición era su peor amenaza. Las autoridades estadounidenses exigieron su extradición una y otra vez, con la intención de acusarlo de numerosos delitos, entre ellos contrabando, lavado de dinero y asesinato por encargo. Para Escobar, el panorama de ser extraditado a Estados Unidos significaba la cadena perpetua inevitable y el fin de su imperio. Para huir de la extradición, Escobar utilizó sus recursos financieros y políticos. En un intento desesperado por fortalecer su posición, en 1984 se ofreció a pagar toda la deuda nacional de Colombia, alrededor de $10.000 millones, a cambio de que le dejaran de perseguir. Sin embargo, el gobierno colombiano rechazó su propuesta. En 1989, sus hombres organizaron un intento de asesinato del futuro presidente. Hicieron explotar una bomba a bordo del avión de Avianca donde se suponía que viajaba César Gaviria. Las 107 personas a bordo murieron. El atentado provocó un impacto internacional y no hizo más que aumentar la presión sobre el gobierno colombiano. En respuesta, el Estado lanzó una campaña a gran escala para destruir las organizaciones criminales, movilizando para ello a la policía, las Fuerzas Armadas e incluso los servicios de inteligencia estadounidenses. Los problemas internos de Escobar iban creciendo también. Sus aliados más estrechos comenzaron a darle la espalda. Los cárteles se volvieron altamente competitivos y su familia se vio en peligro. Mientras tanto, el gobierno destruyó por completo la infraestructura de su negocio, irrumpiendo en sus laboratorios, confiscando su dinero y deteniendo a sus socios más importantes. Una guerra despiadada estalló en Colombia. El Estado, apoyado por Estados Unidos, desató una lucha continua contra los cárteles. Escobar, presionado por todos lados, intentó conservar su poder, pero el gobierno fortalecía su posición cada vez más. El rey de un enorme cártel, uno de los criminales más poderosos del mundo, estaba bajo una presión inmensa. Su negocio se enfrentó a grandes pérdidas debido a las redadas policiales, pero la mayor amenaza seguía siendo su posible extradición a Estados Unidos. La aprobación de una nueva constitución en 1991 lo cambió todo. Al final, quedó prohibida la extradición de ciudadanos colombianos a otros países. Para Escobar esto significaba tener una buena oportunidad. Ofreció un trato a las autoridades, su entrega voluntaria a cambio de garantías de que no sería extraditado a Estados Unidos. Escobar se daba cuenta de que esta era la única oportunidad de evitar la cadena perpetua en Estados Unidos y continuar controlando el cártel. Pablo Escobar se entregó oficialmente al gobierno colombiano, pero las condiciones de su encarcelamiento se hicieron únicas. Fue trasladado a una prisión construida por él mismo, la Catedral, situada en una zona pintoresca en las afueras de Medellín. El propio Escobar supervisó la construcción de la catedral en persona para asegurarse de que cumpliera con sus expectativas. En su territorio había apartamentos de lujo, un gimnasio personal, un campo de fútbol y un bar. Escobar vivió allí con comodidades, rodeado de sus hombres y sirvientes. Cuando la sociedad se enteró de las condiciones de detención de Pablo Escobar, se provocó una tormenta de indignación en toda Colombia. Para mucha gente lo ocurrido no era más que una burla a la justicia y un símbolo de la total impotencia del Estado frente a los traficantes de drogas. A primera vista, esa solución parecía un compromiso en el que todos saldrían ganando.
Escobar evitó la extradición y el gobierno colombiano podría considerar su encarcelamiento como una victoria en la lucha contra las organizaciones criminales. Pero no fue ninguna victoria en realidad, porque Pablo continuó dirigiendo su cártel desde la cárcel. Siguió en contacto con el mundo exterior a través de la gente de confianza. Continuó controlando las ganancias y tomando decisiones clave para el desarrollo de su negocio. Para él, el estar en prisión no era tanto un castigo como un perfecto refugio del mundo exterior que le permitía disfrutar de comodidades y seguridades ofrecidas. Aún así, su decisión de entregarse no quedó libre de consecuencias. Los desacuerdos comenzaron a crecer dentro del mismo cártel. Muchos de sus socios se sintieron traicionados. Tenían miedo de que esta decisión destruiría su reputación. Mientras tanto, los líderes de otros cárteles lo vieron como una oportunidad para fortalecer sus propias posiciones, y la gente influyente dudaba de que Pablo pudiera manejar su negocio de una forma seria desde la prisión. La familia de Escobar también sufrió las consecuencias de esta decisión suya. Aunque Pablo pudo ofrecerle cierta seguridad, las fuerzas del gobierno y los enemigos continuaron ejerciendo su presión. La esposa e hijos de Pablo estuvieron amenazados constantemente de ser atacados o detenidos. El propio Escobar se dio cuenta de que la posición de su familia ahora era precaria. Estados Unidos exigió que Colombia endureciera las medidas tomadas contra Escobar, amenazando con recortar la ayuda financiera y militar. Los diplomáticos estadounidenses no dudaron en calificar este acuerdo de capitulación ante un narcotraficante. Todo cambió en 1992, cuando Pablo Escobar decidió escapar de la prisión. La fuga de Escobar de prisión fue la culminación de su enfrentamiento con el Estado. El gobierno colombiano, que actuaba bajo la presión de Estados Unidos y el descontento social, decidió revisar las condiciones de su estancia en la cárcel. Un año más tarde, se hizo evidente que la prisión de la Catedral era más bien una residencia lujosa que un establecimiento de reclusión. Desde ese lugar continuaron llegando órdenes para eliminar a los competidores, mientras que el poder de Escobar, aunque debilitado, se mantuvo firme. Como resultado, el gobierno colombiano se dio cuenta de que esta situación no era normal, y así fue como surgió la idea de trasladar a Pablo a una prisión más segura, donde su posibilidad de actuar quedaría limitada. Pablo Escobar se enteró de los planes del gobierno, los vio como una amenaza de peso. Comprendía que si lo trasladaban a una prisión de verdad, perdería el control de su negocio y se volvería vulnerable ante sus enemigos. Al darse cuenta de que ya no podía confiar en el gobierno, Escobar decidió huir. Enseguida comenzó a desarrollar un plan de fuga contando con sus propios guardaespaldas y guardias de prisión sobornados. Preparó con antelación las posibles rutas de escape y buscó contactos, por si se producía algún tipo de emergencia. Sus colaboradores más cercanos que seguían en libertad apoyaron el plan, porque comprendían que si a su líder le trasladaban a una prisión de verdad, todo el imperio del cártel de Medellín acabaría colapsando. La noche en que las fuerzas del gobierno estaban preparando su traslado, Escobar actuó rápido y con la cabeza fría. Apenas le costó esfuerzo saltar todas las medidas de seguridad y escapar. De esta manera demostró lo mal que le estaban controlando. Para el gobierno colombiano esto fue una verdadera humillación. La captura, que tuvo tanta repercusión, acabó en una fuga. Entonces Estados Unidos aumentó su presión, exigiendo que Pablo fuera atrapado inmediatamente. Los cárteles rivales comenzaron a actuar contra él de una manera activa mediante la firma de acuerdos secretos con los estadounidenses. Proporcionaron información sobre su paradero y movimientos. Pablo se convirtió en objetivo de una persecución internacional que suponía tanto la participación de las Fuerzas Armadas colombianas como de las agencias de inteligencia estadounidenses. Esto a Escobar le complicó mucho la vida porque ya no podía contar con su antiguo poder e influencia. Después de escapar, Pablo buscó un refugio seguro para él y su familia. Uno de los principales objetivos era Alemania. Esta decisión no la tomó por casualidad. Tenía la esperanza de que un país europeo le ofreciera asilo político. Esperaba que Alemania, conocida por su burocracia y protecciones legales para los refugiados, pudiera protegerlo de la extradición. Pero las autoridades alemanas rechazaron su solicitud. Este fracaso se convirtió para Escobar en un símbolo del colapso de su influencia internacional.
Mientras tanto, su familia se encontraba en una situación altamente peligrosa. Su esposa e hijos se vieron obligados a esconderse, cambiando de un país a otro bajo la constante amenaza de ataque o detención. Sus repetidos intentos de garantizar la seguridad de su familia mediante sobornos o funcionarios fracasaron también. Su familia se convirtió en su punto vulnerable y sus enemigos no tardaron en darse cuenta de ello. Después de su fuga, Escobar estuvo escondiéndose en varios lugares apartados de Medellín. Se resguardaba en casas y las cambiaba cada poco. Fue perseguido tanto por las tropas colombianas como por los agentes estadounidenses. Ahora Escobar vivía como un fugitivo, alarmado y asustado constantemente. Su vida sufrió un cambio de lo más drástico. Ya no era dueño de palacios de lujo bien vigilados. No quedó a su lado más que un par de personas que lo idolatraban y estaban dispuestas a acompañarlo hasta el final. La fuga de la prisión fue para Escobar el comienzo de su caída. Con cada semana que pasaba, perdía un poco más el control de su imperio y sus enemigos aumentaban la presión. Con el apoyo de Estados Unidos, sus competidores pudieron fortalecer sus posiciones y el cártel de Medellín se fue debilitando más y más. Escobar se quedó solo, sin aliados en los que pudiera confiar y bajo la amenaza de una detención inminente. Transcurrió un año. Pablo Escobar celebró su cumpleaños número 44, solo que esta vez no hubo fiesta. El día transcurrió lleno de soledad y desesperación. Desde que escapó de prisión, su vida iba cada vez peor. Al final, Escobar se instaló en las afueras de Medellín y ya se trataba de uno de sus últimos refugios escondido en una maraña de calles. Este refugio, temporal como el resto, era una casa modesta y carente de comodidades. Pablo tenía pocos recursos económicos y esto hizo que se sintiera agotado tanto física como emocionalmente. La familia, que siempre consideró su mayor tesoro, estaba bajo la estricta supervisión de las autoridades colombianas y las agencias de inteligencia estadounidenses. Si Pablo contactara con su mujer o hijos, podía acabar muerto. No obstante, para él la familia siempre era una prioridad. ¿Recuerdan cómo había quemado millones de dólares para que su hija pudiera entrar en calor? Ahora también buscaba formas de contactar con los suyos, poniendo en riesgo su propia vida. Por la mañana Pablo se despertó con pánico. Su sueño fue superficial y cada crujido o ruido detrás de la ventana le provocaba pensamientos ansiosos de que pronto darían con su ubicación. Durante esos últimos meses, su búsqueda se había intensificado. Además, las autoridades empezaron a perseguir a todos aquellos que de alguna manera estaban relacionados con él. La CIA participó de manera activa en esta operación, aumentando el control de cualquier tipo de comunicación, sobre todo de las llamadas telefónicas, por si podían darles alguna pista. Durante la primera mitad del día, Pablo, como de costumbre, estuvo ocupado moviéndose entre sus refugios. Solía evitar usar los medios de transporte para no llamar la atención. A las 11, Pablo se quedó en una de esas casas pensando llamar a su familia. Era su cumpleaños y Escobar tenía más ganas que nunca de escuchar las voces de sus seres queridos. Pablo toma el teléfono. Sabía que la línea podía estar monitoreada, pero el deseo de oír las voces de sus hijos le obligaba a correr ese riesgo. Cuando atendieron su llamada, Pablo intentó hablar en voz baja, evitando que la conversación se prolongara demasiado y utilizando palabras clave. Le costaba contener sus emociones. Preguntó por los niños, trató de apoyarlos, a pesar de que su voz sonaba tensa. Cada segundo le parecía eterno, aunque en realidad la conversación apenas duró 2 minutos. Después de la llamada, Escobar volvió a sumergirse en el silencio. Fue un momento de mucho dolor para él. Comprendió que en ese día tan especial no iba a poder ver a su familia, ni mucho menos estar con ella. La información sobre la llamada de Pablo acabó en manos de los servicios de inteligencia. La línea telefónica había sido interceptada y confirmaba que Escobar seguía refugiándose en Medellín. Los militares colombianos y agentes estadounidenses comenzaron a intensificar la operación de búsqueda inmediatamente y enviaron fuerzas hacia esa ciudad. Sin embargo, aún les faltaba por saber la ubicación exacta. El propio Escobar experimentaba en ese momento una tensión extrema. Comprendía que ese día lo estarían vigilando a todas horas y entonces, alrededor de las 5 de la tarde, decidió trasladarse a un nuevo refugio.
Cada vez que Pablo se movía por la ciudad, corría el riesgo de ser descubierto, pero quedarse quieto era más peligroso todavía. Pablo Escobar volvió a tener ganas de llamar a su familia. Quería convencer a sus seres queridos de la necesidad de dejar Colombia y comenzar una nueva vida en otro país. Para él se trataba de la única posibilidad de salvarlos. Sin embargo, el propio Pablo no iba a poder abandonar Medellín. Sabía que encontraría refugio en el extranjero, pero su orgullo y sentido de pertenencia a su ciudad natal no le dejaban ni pensar en marcharse de su tierra. Cuando Escobar hizo la llamada, la señal fue interceptada por la policía. Los equipos de respuesta rápida enseguida comenzaron el rastreo de esta señal. La operación se llevó a cabo con precaución. Era importante no solo determinar el paradero exacto de Escobar, sino también no dejarle escapar. A lo largo de las siguientes horas, unidades militares colombianas se prepararon para el ataque decisivo. Al mismo tiempo, los agentes estadounidenses transmitieron datos sobre la llamada saliente. Los servicios de inteligencia trataron de evitar fugas de información, sabiendo que Pablo seguía teniendo sus aliados que podían avisarle de la amenaza inminente. Mientras tanto, Escobar no sospechaba que la policía ya estaba cerca. No tenía a su lado nada más que a unos guardaespaldas que trabajaban para él desde hacía muchos años. A las 11 de la mañana intentó llamar de nuevo a su familia. Esa llamada se convirtió en su error fatal. En ese momento Pablo estaba solo. Su voz temblaba cuando habló con sus hijos. Quizá por primera vez en su vida no se sentía como un rey, sino simplemente como un padre incapaz de proteger a su familia. La conversación duró unos 5 minutos, tiempo suficiente para que los servicios de inteligencia registraran con precisión la señal y localizaran la dirección de su paradero. La señal procedía de una casucha. La ciudad que conocía se había vuelto enemiga. Tropas colombianas salieron rumbo al lugar indicado. Faltaban 30 minutos y la operación había comenzado. Tropas colombianas y unidades de operaciones especiales rodearon la casa. Se iban acercando cada vez más para bloquear cualquier ruta de escape. Al oír movimiento afuera, Escobar se dio cuenta de que lo habían localizado. Por lo tanto, enseguida tomó su arma junto con el único guardaespaldas que tenía a su lado y subió al segundo piso. Quedaban 10 minutos para el primer disparo. Pablo ya sabía que ese era el final, pero no estaba dispuesto a rendirse. Las fuerzas especiales irrumpieron en la casa. Escobar y el guardia salieron al techo con la esperanza de huir saltando a las casas vecinas. Sin embargo, los soldados estaban alerta y fue cuando se produjo un tiroteo. Escobar y su guardaespaldas, desesperados, siguieron intentando escapar y resistir. El tiroteo duró varios minutos. Mientras Pablo intentaba saltar al siguiente tejado, se oyó un disparo. Escobar recibió un tiro en la espalda. Pronto se oyó otro disparo, esta vez en la cabeza. Pablo Escobar es asesinado. La policía colombiana y los servicios de inteligencia estadounidenses anunciaron la finalización exitosa de la operación. Y así llegó a su fin la era de Pablo Escobar. ¿Creen que Pablo Escobar podría haber evitado su muerte si sus decisiones hubieran sido otras? Compartan su opinión en los comentarios, nos encantaría conocerlas. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Eso nos ayudará a seguir creciendo día a día. Nos vemos en el próximo video y gracias por ver.